y si no, pues creo que las van a compartir muy pronto. Y bueno, ahora sí. En cambio, las clases de fruto del espíritu que él produce son Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. y con esto queremos darles la más cordial bienvenida. ¡Bienvenida! Bienvenidos, hermanitos hermosos. ¿Me podrían acompañar, por favor, a una oración? Vale, venga. Buenas noches, Padre Celestial. Te damos gracias por esta noche que nos permites reunirnos, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Y también te pido por aquellos que no están, Señor. Ayúdanos a, por favor, tener nuestro corazón dispuesto en esta noche para poder aprender de ti, Señor, para poder siempre tenerte en nuestra mente y que tú seas lo más importante, Padre. Gracias porque nos permites crecer, Señor. Y por favor, quédate hoy con nosotros, Señor. Todo te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Yo también continúo. Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, queremos agradecerte porque Hoy estamos reunidos, Señor, como familia universitaria, Padre. Gracias porque pones los medios para poder conectarnos, Dios, y escuchar un poco de tu palabra. Gracias por los dones espirituales que tú pusiste en nosotros. Pedimos mucho, Dios, que podamos desarrollarlos a medida que conocemos más de ti. Te amamos mucho y es en el nombre de Jesús en quien oramos. Amén. Amén. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Citlali, Perdonen, ya estoy aquí, perdón. Estas son las noticias Ticomás. Les pedimos sus oraciones por el amigo de Pepe, Kevin Morales, Edna Cruz, Laura Cruz, Noemí, Amayeli Chaparro Cruz y Gaby por restauración. Y bueno, estas son noticias Ticomán. Por otro lado tenemos a Vale y el amigo de Andrea, que se llama Emanuel. Él se ha conectado a las charlas y se han mantenido en contacto con él y está interesado en estudiar la Biblia y pronto pues empezaremos. Y Vale, Magali, sí, Vale, Magali, perdón, Magali, la amiga de Andrea, porque esté pronto tomando sus estudios. Ya está tomando sus estudios. Y esos son los anuncios que les quería compartir. Muchas gracias, Citlali. Gracias, Citlali. Vamos, Anuar. Vamos, amiga. Vamos, Anu. Anuar, te escuchamos, amigo. ¿Quién quiere saber los anuncios? Yo quiero. Ay, no, amigo, ni modo, ya Dios va a decir. No, amigo, hay un video en serie devocional de proyecto universitario. Hermanitas, para que lo tengan en mente, agéndenlo. Y siguiente, por favor. Hermanos, se aplaza este tiempo para clase de solteros de hombres de Dios para el jueves 30 de julio a las 8:30 para que los caballeros, los guerreros, pues nos conectemos también. Eso es todo, hermanos. Y pasamos a la clase, ¿va? Sí, escucho. Sí. Sí, gracias. Gracias, Anuar. Gracias. Muchas gracias. Es el suspenso, nada más. Sí, Citlali y Anuar, muchísimas gracias. Recuerda que sin mala onda te voy a silenciar para que podamos empezar nuestra clase. Agradezco mucho el que puedas apartar de este tiempo a todos, a los 44 conectados. Gracias, hermano, gracias, Ministerio Universitario, a los que nos acompañan de otras regiones. Hay algunos de Aragón, también está Dulce de Iztapaluca,
Ahí vi a Oscar de Aguascalientes, de donde sea que nos estés acompañando, bienvenido. También a nuestros amigos que tal vez por primera vez te invitaron o te animaste a poder compartir este tiempo con nosotros, es muy especial y nos alegra mucho el poder verte. Además a ver, tantito, tengo en imagen a alguien o ven a todos. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Vemos a todos? Sí, amigo. Ah, ok. Listo. Sí, Pues a vamos todos. a dar inicio con nuestra clase, ¿te parece? Acompáñame a hacer una oración por nuestra clase, por favor. Amado Padre, eterno Rey, bueno Dios Todopoderoso, muy buenas noches ya, Señor. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conectarnos, la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, de estar en este tiempo, Señor, aprendiendo de ti, escuchando tu palabra, Dios. Y hoy queremos continuar con esta serie, Dios, de Jesús en Acción, Dios, donde nos has llevado a tomar decisiones, a recibir tu mensaje, Dios, a mirar, Dios, cuál ha sido cómo fue, Dios, tus principios, cómo han sido tus preceptos, Señor, y cómo es tu voluntad para nosotros, Señor. Gracias por este increíble grupo, una familia, Dios, que a pesar de que no nos hemos visto, definitivamente nos extrañamos. Es muy especial, Dios, poder vernos y aprender juntos y conectarnos, Señor. Bendice mucho esta reunión, toca el corazón, Dios, de todos los aquí presentes. Háblanos, por favor, utiliza tu espíritu, no al hombre que está hablando, Señor, y Dios, a ti sea la gloria siempre. Ponemos todo en tus manos y a través de tu nombre, Señor Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Vamos a empezar nuestra clase. Y como bien recuerdas, estamos todo el Ministerio Universitario aprendiendo una serie titulada Jesús en Acción, basada en el Evangelio según Marcos. Bueno, pues ya llevamos 3 clases y esta es nuestra 4ª. No sé cómo te has sentido, pero definitivamente hemos recibido muchos desafíos en nuestra vida. Esta clase se llama Conserva tus principios. Y rayos, hablar de nuestros principios tal vez es como, híjoles, esto se va a poner medio serio, ¿no? Pues hablaremos de ello y las escrituras por sí mismas nos explicarán. Principios, en la etimología de la palabra, esto es latín, viene de primus, es decir, primero. El primer momento de la existencia de una cosa, ese es su principio. El punto de donde parte, nace o surge algo. Nuestros principios es nuestro punto de partida. Es lo que nos define desde nuestro nacimiento, desde que empezamos en esta vida o en nuestra existencia, ¿no? Nuestros principios, según nuestra cultura, que es latina, también le podemos llamar a nuestros principios como nuestra educación, ¿no? Aquel que es como muy solemne, educado, respetuoso, que saluda, que siempre da gracias. Esos son principios. La educación que se nos dio en casa define mucho nuestros principios. Y puedes ver a una persona que es súper respetuosa, ¿no? Que no habla muy propio. Eso más o menos es un muy buen, no más o menos, ese es un muy buen ejemplo de cómo definir los principios de una persona. Porque son sus bases, es su esencia. Mucho de su carácter se refiere a sus principios. Y conservar nuestros principios es un llamado constante a nuestra vida cristiana. Hoy aprenderemos, continuando con el Evangelio de Marcos, cuál es el llamado de conservar tus principios. Acompáñame, por favor. Y estos son los principios. Aquello que nos sostiene como una red. Aquello que nos defiende, que nos protege. Nada sale porque es lo que realmente hay en nuestro interior. Por ejemplo, tender la cama, ¿no? No sé si tú lo haces ahora, espero que sí, pero alguien te educó a hacerlo. O dar las gracias. A veces los discípulos hemos errado en esto. Si una persona que no tiene a Dios es educada y da gracias, ¿por qué los discípulos no? Por el contrario, tendríamos que agradecer. Gracias por la bienvenida. Gracias por este anuncio. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu saludo, por tu abrazo. Y desde aquí exponemos una necesidad de nuestro ministerio. A veces el mundo es más educado y con más principios que nosotros mismos. Y eso sí debería de preocuparnos. Por eso el aprender de un Jesús en acción. Cómo fue que Él llevó su ministerio y cómo nos llama a imitarlo, como fue nuestra primera clase. Cómo nos muestra nuestra realidad, ¿no? ¿Qué principios hoy te están definiendo? Y en la última, ¿no? Hablábamos de la verdad. ¿Cuáles son las piezas, nuestras prioridades? Que si tenemos motivación, si tenemos responsabilidad, compromiso y si tenemos convicciones. Pues llega una 4ª clase donde creo que Dios hablará en nuestra vida refiriéndose a nuestros principios. Y acompáñame, por favor, a nuestra lectura en Marcos. Nos quedamos en capítulo 2, del 13 al 14. De ahí iniciamos nuestra clase. Después, fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y le enseñaba. Al pasar, vio a Leví,
quiero recordarte, Jesús en su ministerio, según Marcos, está empezando a enseñar en las sinagogas la palabra, a expulsar demonios y a sanar enfermos. Y la compañía que tenía hasta ese momento eran 4 discípulos. ¿Recuerdas los nombres? Espero que sí, porque es pregunta de examen. 4 de sus discípulos, 2 hermanos carnales estaban acompañándolos. Hasta ese momento ellos eran sus discípulos. Y se encuentran al 5.º discípulo, al 5.º hombre llamado Leví, hijo de Alfeo. Sentado, dice, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Y es algo que todos sabemos como discípulos. Tal vez para nuestros amigos es algo nuevo. Leví se convierte en uno de sus discípulos y tenía una profesión, algo a lo cual se dedicaba. Era un cobrador de impuestos para Roma. Jesús le dijo, dice que él lo vio. Importante, dice que Jesús estaba a la orilla del lago, enseñaba a la gente y la gente se le acercaba a él. Pero después dice que al pasar vio a Leví. No expresa que Leví lo escuchó, no expresa que Leví lo vio. Dice que Jesús pasó por donde Leví se encontraba sentado cobrando los impuestos para Roma. Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Y hay algo increíble de lo que estamos aprendiendo. Si recuerdan, los 4 primeros discípulos eran pescadores de profesión. Ese era su oficio. Se encontraban pescando y Jesús les dio una gran lección, porque no habían pescado nada, ¿no? Les indicó dónde pescar y tan impactados de, oh, maestro, y lo siguieron. En esta ocasión, Jesús en realidad no se había topado con Leví. Dice que solo lo encontró haciendo su oficio. Y muchos de nosotros así nos pasó. Llevábamos nuestra vida fluyendo, normal, dedicándonos a la escuela, a la universidad o ya trabajando, no lo sé. Y Jesús nos vio. Como tal vez hoy te está viendo a ti, amigo. Y dice que él al encontrarse con Leví lo llamó con una sola palabra, sígueme. Lo cual aprenderemos más adelante y ya lo citamos en el pasado. Era un gran privilegio que un rabí, un maestro, te dijera, ven, sígueme. A donde yo voy, tú ven, ¿no? Ya aprendimos esto. Hasta este momento, recuerda, Leví no sabía quién era Jesús, pero dice, Leví se levantó de lo que estaba haciendo, de su profesión, cobrar impuestos, y lo siguió. Hoy estamos hablando de nuestros principios. Yo no sé, porque la Biblia no es tan específica en esto, si lo hizo porque quedó impactado por su ejemplo, porque no lo escuchó predicar, o si porque lo vio sanar, porque no dice que lo vio sanar, o tal vez simplemente por educación. Dice que Leví se levantó y lo siguió. Y mira qué continúa diciendo. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, a lo cual aprendemos fácilmente. Leví se levanta ante el llamado de Jesús y, según lo que nos está diciendo la palabra de Dios, lo invitó a su casa. Qué increíble, ¿no? No sé si sepas, pero la mejor forma de aprender, de conocer a los hermanos o de conocer a las personas, es entrar a la intimidad de la casa de las personas. Porque ahí son quien son. Jesús era especialista en esto. Recuerda que vivió por un tiempo en la casa de Pedro, de hecho sanó a su suegra, es algo que ya aprendimos en esta serie. Pues dice que ante la invitación de Jesús hacia Pedro, levántate, Leví, no era Pedro, a Leví correspondió a, ven, vamos a comer a mi casa. Eso es lo que nos están diciendo las Escrituras. Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa. Es decir, que ante la invitación de Jesús, lo que hizo Leví fue, me levanto, te traigo a mi casa y te invito a una comida. Sí, con compañeros de trabajo, personas que también cobraban impuestos y que muchas veces hemos escuchado que son personas no muy agradables para la sociedad. Son como aquellos, como el presidente, el gobierno, los sindicatos que te cobran los impuestos y que ¿a quién le agrada una persona así, no? Pues en ese tiempo tampoco. Pero también dice que había gente de mala fama. Es decir, posiblemente ladrones, no lo sé, ¿no? Gente que no era muy apreciada por la sociedad. La Escritura cita que estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Y algo específico y tan literal que a veces no vemos, es que imagínate esta escena. Jesús se topa con Leví, lo llama, sígueme, Leví atiende este llamado, lo lleva a su casa y Leví lo sienta en su mesa. Que cuidado, no es una mesa como la que tú tienes en tu comedor, ¿eh? Era en el suelo, tal vez un tablón o una sábana, donde todos se sentaban alrededor para tomar el alimento de primera mano. No tenían sillas, pero por educación o tradición judía, sentarte a la mesa era como el lugar de privilegio. No había la cabecera,
porque probablemente era una sábana con donde alrededor se sentaban y probaban del alimento con las manos, y de hecho lo compartían. Fíjate cómo cambia una cultura a la que hoy estamos viviendo, ¿no? Pues dice que con un lugar de honor, porque estaba cerca de la mesa, lo sienten, a él y a sus 4 discípulos. Pero también cita que eran muchos los que lo seguían, y continúa diciendo esto. Algunos maestros de la ley que eran fariseos, importante este punto, porque por primera vez el Evangelio de Marcos cita la palabra fariseos. Ya habíamos estudiado respecto a los maestros de la ley, personas que estaban en la sinagoga y que vieron sanar al paralítico, aquel que bajaron en la camilla, ¿lo recuerdas? Pues ahora nos habla de los fariseos, del vocablo original que es griego, farisaios, que es una palabra hebrea, una descripción griega que se refiere a una palabra hebrea que significa un separatista, es decir, exclusivamente un religioso. Ese es un fariseo, es decir, un judío sectario. Oh, la palabra secta. Sí, una secta es aquel lugar que se define por sus tradiciones humanas, imposición religiosa, por tradiciones y costumbres hechas por el hombre. Bueno, pues entre los maestros de la ley, dice esta escritura, había unos cuantos fariseos, personas que conocían la palabra de Dios, que conocían la promesa del Mesías, pero se fijaban mucho en las tradiciones, en las reglas humanas, eran sectarios. Eso es lo que significa fariseos, y por primera vez lo cita el Evangelio de Marcos, y por primera vez hoy los vemos en nuestra serie. Pues bueno, continúa diciendo esto. Los fariseos, al ver que Jesús comía, imagínate, está sentado en la mesa, que ya sabes cómo es la mesa, y alrededor había muchísima gente. Jesús comía, y ellos se lo estaban viendo, qué incómodo, ¿no? Dice que estaban comiendo con todos aquellos, y ellos preguntaron no a Jesús, sino a sus 4 discípulos, ¿cómo es que tu maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Ellos cuestionaban una acción, y esa es la actitud fariseica, donde vemos más la forma que el propósito. Ellos estaban condenando que ese Jesús que había sanado y que había predicado estaba sentado con gente tan de mala fama. ¿Cómo es que ese Jesús, el que ahora está sanando y predicando, se viene a sentar con este tipo de gente? Esa es una actitud religiosa. Nos damos cuenta de la superficialidad, pero no de lo profundo que realmente implica las acciones. Y Jesús, recuerda, hermano, siempre Él vino a predicar la buena nueva. Y para predicarla tuvo que atacar algo, la religiosidad de las personas. Y muchas veces nosotros somos así. Nos enfocamos más en las formas que en el propósito. Y es un tremendo error. Algo que tenemos que erradicar de nuestras vidas espirituales. Pues bueno, ellos cuestionaron a sus discípulos, ¿por qué tu maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Ahorita hablaremos de eso. Jesús lo oyó. Él que estaba, yo creo, entrando ahí con el pan, el jugo, el queso, no sé qué estaba comiendo, ¿no? Y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y no tienes que hacer todo un exégesis porque ya estamos estudiando Marcos de una manera increíble. Él dice, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. ¿Y qué creen, fariseos? Yo estoy ya sanando a los enfermos. ¿Ya lo vieron? Ya sané a la suegra de Pedro, ya sané al que tenía lepra, ya sané al paralítico y ya sané al endemoniado que llegó a la sinagoga en Capernaum. A esos enfermos los he venido a sanar. No vean la superficialidad de las cosas. Entiendan lo profundo, porque lo profundo son los principios. Es lo que verdaderamente debemos darle prioridad. Yo no he venido, continúa diciendo, a llamar a los justos, a aquellos que se creen buenos, sino, increíble esto, por primera vez Jesús en el Evangelio de Marcos cita esta etiqueta, a los pecadores. El lenguaje original, jamártolos, que viene de jamártano, es decir, quien erra, quien comete errores, quien se equivoca en nuestra lengua. Errar en el blanco, quien se equivoca en su propósito. Equivocarse específicamente en lo moral, es decir, pecar. Y como aquí la mayoría de los que somos hoy discípulos sabemos que pecado deja de ser una palabra religiosa. Es una palabra real. Aquel que peca es aquel que se equivoca en su propósito. Bueno, pues yo vine no a llamar a los que se creen buenos, sino a aquellos que se equivocan en lo correcto.
Moralmente, las éticas de lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo inmoral. Lo inmoral es lo que está en contra de la sociedad. Pues bueno, los pecadores son aquellos que cometen errores ante lo que está permitido, ante lo que está correcto. Y esa es la real aplicación de esta palabra. Pues bueno, Jesús específicamente dice, yo he venido, convencido, sus principios eran esto. No solo a sanar a los enfermos porque ellos ya los sané, también a predicar la palabra porque también eso hago, a expulsar demonios sí porque también lo hago. Yo vine a llamar, no a los justos, sino a los que son pecadores. Y sí, el contexto lo define, se encontraba en la casa de un cobrador de impuestos, alguien que probablemente robaba, alguien que probablemente se quedaba una mordidita de dinero, a un pecador. Hablaba de Leví, recuerda ese contexto, están en la casa de Leví. Nuestros principios se definen mucho por lo que es nuestra esencia como discípulos. Y hoy quiero transmitirte, hermano universitario, discípulo, amigo que estás aquí, uno de los principios de los seguidores de Cristo, como primero, es justo esto, somos pecadores. Somos personas que hemos errado. Y nuestro principio que puede definir nuestro estilo de vida es ese. Saber que no merezco, que no soy increíble, que no soy súper guapo. Bueno, algunos sí lo somos, ¿no? No es cierto, eso es broma. Que no estoy aquí por buena onda, sino porque no merezco. No merecemos estar alabando a Dios, ni siquiera ahorita en la tecnología. Podríamos estar haciendo otra cosa vana. Pero tenemos el gran privilegio de apartar este tiempo y de ser discípulos. Y lo que quería Jesús era sembrar no solamente en Leví, en sus discípulos, en la gente que los rodeaba, sino en todos los que lo estaban escuchando, incluso los que hoy escuchamos, que los principios deben de definirte. Vine por pecadores. Y yo quiero que ese sea mi principio. Porque cuando reconozco que soy un pecador, valoro muchísimo más lo que Dios hace. Y hoy te hago esta pregunta. ¿Qué tanto hoy, a pesar de la cuarentena, contingencia y todo, qué tanto tú estás valorando el hecho de que eres un discípulo? De que eres un pecador, que te has equivocado, pero que hoy tienes la gran oportunidad de conocer a Dios, de que tenemos una iglesia, de que hay alguien que se invierte dirigiendo mi charla. No sé cuántas veces, ¿cuál fue la última vez que le diste gracias, hermano? Por pasar un tiempo conmigo, por preparar un mensaje, pero algo que sí sé es que hasta el mundo, y te lo dije hace rato, es más educado que nosotros. Y eso es algo que tenemos que erradicar porque los principios son tus fundamentos. Y Jesús lo hizo de manera muy práctica. Los principios deben de definirte. Y continúa las escrituras diciendo esto. Ay, me está tapando. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos. Recuerda, Leví ya había sido llamado. Y continúa la Biblia diciendo esto. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos. Ya sabemos quiénes son. Y algunas personas fueron a Jesús. No ellos, sino algunas otras personas. Y le preguntaron, poniéndolo como en jaque, ¿no? Los seguidores de Juan y los de los fariseos, eso ya lo estudiamos alguna vez en Zacatenco, ayunan. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Y cuestiona nuevamente una tradición, un principio religioso, que realmente el propósito, ¿no? A ver, nosotros vemos que ayunan en todo momento los fariseos y que ayunan los de Juan el Bautista, que ya es un personaje que también ya hablamos, pero los tuyos tú. Ah, o sea, a ver, ayunar, literal. Neusteo, abstenerse de alimento, ese es el ayuno. No sé cuándo fue la última vez que ayunaste, o siquiera si sabes si los discípulos ayunamos, pero es real. Es un principio que desde hace mucho tiempo es judío, una tradición judía del pueblo de Israel. Los judíos ayunaban, se abstenían del alimento. Y yo no quiero que hoy tú te abstengas de todos los alimentos. Ese no es el principio. No es que no comas nada, porque si no vamos a morir de hambre. Va más allá que lo literal, a lo profundo, al principio. Porque ellos sí se abstienen de alimentos, pero los tuyos no. Y mira una muy buena forma práctica en la cual Jesús responde. Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda? No, porque la invitación a una boda, por cierto, es un gran privilegio, no se rechaza. Nunca, hermanos. Es una ceremonia solemne y sumamente especial. Que te hayan considerado entre los amigos como un invitado para ver ese pacto, donde un hombre y una mujer se hacen uno, donde una pareja hacen su pacto de amor. Es un privilegio y la Biblia también lo enseña, porque es un principio bíblico.
Pues dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda? Claro que no. Van a probar del banquete. Pero continúa en la pregunta, ¿mientras el novio está con ellos? Pues no. Y algo increíble es que en Marcos, desde el capítulo 2, Jesús cita a Jesús hablando de sí mismo como el novio en las bodas del Cordero. La boda en la cual se convierte la novia, la iglesia, tú y yo. Yo estoy con ustedes, yo estoy entre ustedes. El novio está aquí. ¿Por qué ayunarían si yo los acompaño? Mientras está el novio, no pueden ayunar. Eso es lo que dice Jesús. Por primera vez cita, yo soy el novio de las bodas. Y eso ya lo aprenderemos más adelante. Mientras está presente el novio, no pueden ayunar. Pero continúa diciendo, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Esas son palabras de Jesús. Fíjate cuán profundo. Y todavía no había explicado mucho de lo que hoy tú y yo, discípulos, ya sabemos. Llegará el momento en el que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Y esto es un principio también bíblico en la vida de los discípulos. No solo la educación y el gracias y el valorar y el respeto. No está mal que nos digamos el chaparro o los apodos, ¿no? Eso es entre familias, ¿no? Si supieras los apodos que Jesús o que entre los discípulos de Jesús se pusieron, pues también existen, ¿no? El gemelo era uno de los apodos, ese es Tomás, luego hablaremos de él. No es esa falta de respeto, sino nuestros principios como conocedores de Cristo. Él quita la religiosidad para vivir un estilo de vida. Y entre todos esos principios hoy nos habla de uno, del ayuno, la abstinencia. Cuando tenemos a Jesús a nuestro lado, dice, no hay necesidad de ayunar. Pero ahora que no está y que esperamos el regreso del novio hacia la iglesia, nosotros que somos la iglesia, sí deberíamos de ayunar. Y yo hoy quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que por principio, por convicción, ayunaste? De Facebook, de WhatsApp, de series de Netflix. No solo abstenerte de alimentos. ¿Qué te parece ayunar de orar a las 3 de la mañana todas las noches? Yo recuerdo mis primeros años de discípulo y no quiero elogiarme yo, toda la gloria es para Dios, pero recuerdo la primera vez que se fue mi primer mejor amigo. Él me dio los estudios y Dios en su voluntad me permitió ser mi primer discípulo. Fue el primer hermano que discipulé. Al año me dijo, me voy a ir. Conocí a una chica y pues creo que mi vida es allá afuera. Y obviamente no lo apoyé, me sentí muy mal. Pero tenía principios que me definían bastante y que hoy tengo que arrepentirme porque soy un pecador, ¿eh? Ahí ya me puse emocionado. Tenía que arrepentirme y tengo que arrepentirme porque recuerdo que dije, voy a ayunar por mi amigo. Tomé la decisión de ayunar de café. Tardé 2 años, 6 meses y 24 días para terminar este ayuno. Y lo terminé en su boda. Se casó, él se restauró al día siguiente y un día antes se bautizó la novia. Hoy están en la iglesia. El ayuno, el abstenerse, tiene un propósito, un principio. Buscar la presencia de Dios entre tus limitaciones. Tú y yo no merecemos mucho. La disciplina de ayunar no es, deja de comer todos los días, te vas a enfermar. Pero sí creo que nuestros principios, que hoy en esta serie aprenderemos mucho, los discípulos somos hombres y mujeres convencidos de, yo no puedo cambiar esta situación. Voy a ayunar a Dios. Dejaré de comer dulces, golosina, chatarra o refresco, Coca-Cola, no lo sé. Quiero que mi familia en este tiempo de cuarentena se convierta a Dios y voy a ayunar por eso. Porque tus manos no lo hacen, somos pecadores, pero Jesús sí lo puede hacer. Estos principios no es un fuerte en nuestro ministerio, pero la palabra de Dios nos está desafiando a hacerlo. Llegará un momento en el cual el novio no está. Cuando llegue ese momento, entonces sí ayunará. Y mira qué continúa diciendo. Pone ejemplos que ya aprendimos alguna vez en Zacatenco. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Y con un ejemplo de, ¿qué onda, Jesús? Con tus ejemplos, ¿no? Pues era muy entendible para ellos. No puedes parchar una vestimenta vieja que tiene un hoyo con un pedazo de tela de otra vestimenta, porque son telas diferentes. Arruinas tu vestido, tu primer vestido y tu segundo, porque al final parchar, eso es lo que hace la religiosidad, la falta de principios, ponernos parches. Ay, soy buena onda, soy cool y aparento que estoy bien y soy increíble y sí oro, hermano, si no, pues muchas gracias. No quiere eso, Jesús. Los principios no son una máscara, no son parches. Y Jesús no se equivocó en este ejemplo porque pone un segundo. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros.
y se pierde tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Y alguna vez también ya aprendimos en este ministerio esto. Los odres, que es donde se echa el vino. Recuerda el proceso, lo quiero citar. El vino recién hecho se vierte en una vasija de cuero que se llama odre. El proceso es que mientras que el vino recién hecho se vierte ahí y pasa el tiempo, el odre se va hinchando porque el vino se va fermentando. Es decir, si ya un odre viejo recibe vino nuevo, el odre ya está estirado. Es decir, que lo que va a hacer este vino nuevo es que lo va a reventar. Y vas a perder el odre, vas a perder el vino. Al final, en el contexto, lo que Jesús está diciendo es, tú, creyente, hoy a los que he venido a llamar, no pueden pasarse la vida parchando su vida en esta área, con un pedazo de esta área, y porque no soy tan pecador, lo parcho con la iglesia, y porque me creo medio bueno, lo parcho con estando en la alabanza. No puedes parchar tu vida cristiana. Para seguir a Jesús no lo puede ser así. Y Jesús fue muy claro, ¿no? Y después viene a decirte, hey, entiende esto, tienes que ser una vasija nueva, porque yo soy ese vino. Quien me recibe, a quien yo he venido a llamar, tiene que ser nuevo. Y eso fue una clase que tuvimos en el pasado, renuevo, volver a ser nuevos. Y nuestros principios es por eso que tienen que modificarse y renovarse. Tenemos que volver a ser nuevos. Jesús trae un mensaje de arrepentimiento, de cambiar tu mentalidad, diciéndote, tu principio es este, eres un pecador, no mereces nada, pero en mí encuentras algo nuevo. Yo soy ese vino, yo soy ese, yo te quito esa necesidad de estar parchando tu vida. Ya no desperdicies vestidos, ya no desperdicies máscaras. Eres quien eres y por eso estás aquí. Pero yo te voy a hacer nuevo. Hermano, mira esto. En un evangelio sinóptico, Marcos y Mateo citan la misma historia. Pero algo increíble es que Mateo es justo el autor de este acontecimiento. Él fue Leví. Ese fue su nombre. El cobrador de impuestos, que después se hizo discípulo. Y cita las mismas palabras que él vio. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, y tampoco el vino como los cueros se pierden. Pero por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así, dice, se conserven las dos cosas. Y esta connotación no la tiene Marcos, pero sí la tiene Mateo, porque algo curioso que aprenderemos en un futuro es que Marcos no vio. Marcos no es uno de los discípulos de Jesús. Él fue un escriba. Él fue alguien que plasmó lo que Jesús hizo. Pero alguien que sí fue un testigo ocular de ese acontecimiento fue Mateo, el quinto discípulo llamado, quien te da esta connotación. Jesús me enseñó que mis principios no son parches, que yo soy una vasija nueva con principios nuevos. Pero tengan en mente esto, lo dice en su evangelio. Así se conservan las dos cosas. ¿Quién eres tú? Y también tus principios. El mensaje de la Santa Cena es un principio que los discípulos tomamos y que le damos la importancia. No nos reunimos en domingo simplemente para vernos porque no tenemos tiempo. La iglesia se reúne para recordar a Jesús, tenerlo presente como un fundamento, como un principio. Yo soy una vasija nueva. Mi principio también es ese. Mi principio es que ya no soy alguien que parcha y que aparenta ser algo. Soy un pecador y Jesús me perdonó. Por eso estoy aquí. Hoy, hermanos, esta reunión es algo especial porque tomaremos nuestra Santa Cena. Ante no haber podido hacerlo en la CUM el domingo pasado, apartamos con nuestro pan y nuestro jugo para tener este tiempo. Hermanos, este fue el mensaje que Dios preparó hoy para cada uno de nosotros. Deseo que haya transformado tu vida como lo está haciendo conmigo. Que a Él sea la gloria. Acompáñame a hacer una oración para que podamos tomar nuestra Santa Cena. Si no puedes aún, si no estás preparado, corre, ve por un panecito y un jugo, porque como iglesia recordaremos este principio. A Dios sea la gloria. Acompáñame a hacer una oración. Amado Padre, eterno Rey, Dios grande y bueno, a usted venimos, Dios, en esta noche, Señor, agradeciendo tanto la gran oportunidad que usted nos da hoy de tenerle en nuestras vidas, Señor. Hoy de saber